física, y siendo esta delito y de contravención. Cuando va a ser delito es cuando esta lesión en el cuerpo de la persona, de la víctima, supere los 3 días. En contravención la tenemos de 0 a 3 días e incluso la que no deja huella en el cuerpo de la víctima. Esta está en el artículo 159 reformado en su inciso número 2. ¿Qué sucede aquí? Si una persona recibe serios ataques que no le dejan secuelas, puede ser que esto sea después responsable por haber contravenido una norma y haber realizado una violencia física de naturaleza contravencional. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son este tipo de lesiones que puede sufrir una persona y que no le dejen secuelas? La más famosa es los jalones de cabello. Eso lo único que le va a causar en la víctima es un dolor extremo de cabeza y un dolor en su cuero cabelludo, pero al momento que va a ser examinado por el médico no se nota. Y eso, antes de esta ley, existía y existía bastante, y eran casos que se quedaban en la impunidad. Hoy por hoy ya los tenemos a través de una contravención y están tipificados. La violencia psicológica, esta también a través de la ley ha sido reformado el COIP y puede ser o delito o contravención. Se va a convertir en delito cuando existe ese daño a la perturbación emocional, cuando ya hay esa afectación y tiene sus grados, puede ser moderada, leve y severa. Pero aquí hay algo muy importante. Países como el nuestro, latinoamericanos, me atrevo a decir que tal vez ya es algo universal, se naturalizó la violencia y recibir palabras descalificantes como tonta, burra, gorda, fea, no pasaba nada. A la persona no le generaba una afectación en su ámbito más íntimo, en lo subjetivo, en lo psicológico. No le generaba un daño, porque estábamos acostumbrados a eso. ¿Quién no ha escuchado en la calle esta gorda fea? Y la persona se quedó con ese calificativo y se fue en el transcurso de su vida con el seudónimo que le pusieron en la escuela. Y a veces pierde el nombre y se queda con un descalificativo tan denigrante. No es por el aspecto físico, es por la vulneración a la dignidad. ¿Quién les dio el derecho de cambiarme el nombre? ¿Quién les dijo a ustedes que podían decir que ya no me llame Eugenia y que ahora sea una loca que hable de derecho de género? ¿Se dan cuenta de la importancia que tenía que darnos esta ley y que así el legislador sí acertó y ya la introdujo como infracción y le dio una pena? La hizo contravencional. No hay la afectación que pueda decir que sea proporcional, justifique encerrar a una persona años en la cárcel, pero sí hay que combatir la impunidad. Hay que marcar una diferencia. Hasta ahora no han encontrado los sistemas en el mundo cómo reprender la violencia. Y lo único que tenemos es las sanciones, las privaciones de libertad, las multas, las duras consecuencias de alejarnos de nuestros seres queridos. Todo esto nos hubiéramos evitado si desde el comienzo estuviéramos educando y enseñáramos una cultura de respeto. Bueno, y tenemos a la violencia sexual. Esta sí, únicamente en las infracciones en el Ecuador existen como delito y van a estar encontradas dentro del artículo 158 del COIP, que nos va a derivar al capítulo de los delitos contra la integridad sexual. Y bueno, ahí vamos a tener desde la violación, el abuso, el acoso, la pornografía y demás.
En lo que respecta a la violencia patrimonial, ya les expliqué que esto en el Ecuador es una contravención que está en el artículo 159 en su reforma que nos da la ley, y únicamente se queda en el tema de la sustracción de bienes que no constituyan delitos. Entonces, hay momentos en los que, en mi experiencia de jueza, me llegan casos y me dicen: este iracundo, yo me fui a trabajar, dejé a los niños encargados y él me quemó la casa. En el Cantón Durán tenemos casas pequeñas, son hechas en su mayoría de cañas y son, por lo general tienen un patrocinio de una fundación que se llama Hogar de Cristo. Estas casas superan los 500, 600 dólares, pero ¿qué es un esfuerzo pues para estas mujeres tener? Significa una gran carga patrimonial y emotiva, porque es el lugar donde vive su familia. Y ustedes se imaginan que producto de una agitada discusión le destruyen su casa y con todo lo que esté ahí adentro. Este tipo de acciones ya no son una contravención. Se escapan del ámbito de la competencia que como jueza tenga y van a tener que ser perseguidos por la Fiscalía. Y aquí es donde, una vez más, los invito a conocer este accionar adecuado del Estado. Porque si tenemos fiscales que no actúan con debida diligencia, este tipo de hechos, también totalmente repudiables, se nos pueden quedar en impunidad. Y esta ley nos da, siguiente por favor, esta ley nos da un nuevo sistema.